Buen día. El archivo de MATCAD que les acabo de enviar es para desarrollar el tema relacionado con el predimensionado de columnas por el método de las áreas de influencia. Lo que está en rojo son los datos que ustedes tienen que ingresar en este algoritmo de MATCAD. En este caso lo primero que hacemos es el análisis de carga de 1 metro cuadrado de una losa casetonada, para lo cual hay que partir con los datos del peso específico del hormigón, el tamaño que va a tener cada casetón, en este caso es de 40 por 40 por 25 centímetros, esto es de telgopor, la altura que va a tener la losa de telgopor, en este caso que es de 30 centímetros, el espesor de la capa de compresión que es 5 centímetros. En forma automática el algoritmo va a calcular el peso de la carpeta de compresión, el volumen de hormigón de los nervios y el peso de esos nervios. Igualmente, el peso total por metro cuadrado de la losa casetonada, a la cual se debe agregar el peso del cielo raso, que es lo que se impacta por debajo, el peso del contrapiso y la carpeta, que todo esto también obviamente es un dato que va a depender de los materiales que utilicemos para hacer ese relleno. En este caso estamos hablando de 10 centímetros de un material con un peso específico de 2.200 kilos por metro cúbico. Igual también tenemos que colocar el peso del piso, cerámico en este caso, si cambiamos el piso, cambiar este número, y el peso de una mampostería prorrateada, es decir, esto es entendiendo que van a estar los cerramientos y es importante que podamos manejar un peso antes de que tengamos el diseño. Por lo tanto, el total del peso de las cargas permanentes, que se llama D, se va a dar por la suma de todos estos valores. Nos da 884 kilos por metro cuadrado. En el caso de un edificio, la sobrecarga de uso que fija el reglamento del CIRSOC 112, creo que es de 200 kilos por metro cuadrado de losa. Lo que hace que la carga última que va a actuar por cada metro cuadrado de losa sea aplicando los coeficientes de 1,2 por D y 1,6 de SU, 1332 kilos por metro cuadrado. En el caso del ejercicio que estamos haciendo en el colegio, es una losa que tiene entre columna y columna 5 metros, ya lo hemos hecho, por lo tanto el área de influencia en la columna central sería de 25 metros cuadrados, lo que nos hace una carga última de la multiplicación de ambos. Esto significa que por cada piso nosotros tenemos un área de influencia y una carga de 33.000 kilogramos fuerza. Bien, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 4, que son la cantidad de pisos, y luego, obviamente, a esto multiplicarlo por 3,5 para tener en cuenta el tema de las cargas horizontales sísmicas y de viento. Lo que estamos viendo acá es el desarrollo de la fórmula para obtener, según las recomendaciones que vamos a ver ahora, una cuantía económica con una cuantía geométrica del acero del 2%. Lo que nos hace decir que el área de la columna para soportar este tipo de carga con estas distancias y esta área de influencia es de 1642 centímetros cuadrados. Esto llevado a una columna cuadrada, sabiendo que tenemos que redondear de 5 en 5, nos va a dar que si es cuadrada, la columna va a ser de 40 centímetros de lado. Y si es rectangular, partiendo que el lado mínimo de una columna rectangular es de 20 centímetros, nos quedará una columna de 80. Perfecto. Esto hasta aquí es lo que nosotros tenemos que ver y ya hemos visto con respecto al predimensionado de columnas. Estos valores se deben comparar si quisiéramos luego prescindir del análisis de pandeo de las columnas, tendríamos que ver algunas recomendaciones que están aquí. El problema del pandeo se produce por un problema de esbeltez. Entonces, sabemos que el tamaño mínimo de las columnas, el lado mínimo es de 20 por 20, aquí es 20 por 20. Luego, la esbeltez mecánica debe ser menor o igual a 22 para evitar problemas de pandeo. Esto lo marca el reglamento. Las cuantías, es conveniente trabajar con cuantías bajas. La mínima, que marca el reglamento, es del 1%, la más económica es del 2% y la extrema es del 6%. En el predimensionado, nosotros hemos trabajado con una cuantía del 2%. Bien. A ver, ahí está. Listo. Además,
las columnas deben tener dimensiones suficientemente grandes como para evitar las deformaciones excesivas horizontales, para que después tengamos que prescindir de lo que se llama la distorsión por piso. Las columnas medianeras y de esquina deberán ser robustas, en todo caso más robustas que las interiores porque no tienen continuidad hacia los costados, por lo tanto tendríamos que ser así para evitar el punzonamiento y dar empotramiento a las vigas. Esta situación normalmente no se da por el hecho de que buscamos tener sobre la medianera columnas más angostas, más finas, y justamente la última recomendación es que las columnas medianeras y de esquina tienen que tener su dimensión mayor perpendicular a la medianera, y esto es contrario a lo que normalmente se hace o se pretende. Si hacemos una verificación de pandeo lateral, se tienen que dar estas situaciones, por lo tanto, esto lo vamos a ver bien en clase, pero el lado menor debe garantizar una esbeltez mecánica menor a 22, lo que significa que 3,5 de la esbeltez geométrica es el valor que nos tiene que dar. Por eso que para que esto nos dé cerca de 22, el lado que nosotros hemos calculado recién en el caso de el predimensionado, que es de 40 centímetros, lo tendríamos que multiplicar en este caso por 1,1 para poder obtener una columna de 45 centímetros como mínimo, si quisiéramos después no tener que verificar el pandeo. Esto es para una columna que vemos aquí, cuya altura entre pisos es de 2,80 metros. Bueno, eso es todo con relación a cómo funciona esto, lo vamos a ver, y a continuación en las próximas clases desarrollaremos todo lo que tiene que ver con la confección del diagrama de interacción de las columnas, que lo voy pasando rapidito para que lo puedan ver y que se trata de esto, es decir, confeccionar diagramas. Cada columna tiene un ADN en función de la geometría y la cuantía, que nos permite ver cuáles son las combinaciones entre esfuerzos normales y momentos flectores, en función de que esta línea roja sería la línea de rotura para una combinación dada de momento flector y esfuerzo normal. Todo lo que suceda adentro de este diagrama, la columna va a verificar. Seguramente todo lo que está en las combinaciones que marcan la línea roja, tanto de un lado como del otro, por eso es simétrico, vamos a estar en la línea de rotura de la columna. Y obviamente que cualquier combinación por fuera de este diagrama no va a ser cubierta por la geometría y cuantía de esta columna, por lo tal se va a tener que redimensionar. Esto ya lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora, chicos, muy buenas tardes. Hasta luego.